Esta nueva píldora trata sobre mínimos cuadrados restringidos. Las restricciones son fundamentales en el trabajo del econometrado aplicado, porque de lo que se trata en buena parte del trabajo es de decidir qué variables entran y cuáles no, y en caso de que entren, pues cuáles son los valores posibles de los parámetros o algún tipo de restricciones que nos ayuden a estimar mejor. Las restricciones ayudan, son positivas, te permiten estimar más eficientemente cuando son ciertas. Cuando no son ciertas, las restricciones lo que hacen es llevar a un sesgo y a inconsistencias. O sea que siempre vamos a intentar procurar incorporar las más restricciones posibles, pero que sean ciertas, que los datos las soporten. Entonces lo que dice aquí en este tema es que si en un contraste de hipótesis no se rechaza la hipótesis nula que estés considerando, entonces puedes adoptar la decisión de incluirla en representación estructural que se está estimando. O sea que puedes incluirla en tu modelo si no se rechaza una hipótesis nula. Por ejemplo, aquí estamos teniendo en cuenta que hay una hipótesis nula que no es rechazada, que es que el coeficiente de la variable sexo por edu es 0, y eso no lo rechazamos porque tenemos un estadístico t de 0,36 solamente. Y entonces, si rechazamos esa hipótesis e incluimos esa restricción de que el coeficiente de sexo por edu es 0, entonces vamos a ganar eficiencia y eso es importante a la hora de estimar. En este ejemplo observamos que la variable sexo por edu no parece relevante. Y entonces, si incorporamos esa información, podemos estimar el nuevo modelo en que se ha eliminado esa variable, y entonces decimos que estamos estimando por mínimos cuadrados restringidos, porque estamos incorporando la restricción. O sea que lo que hemos hecho en este modelo ejemplo M1.R es precisamente incorporar la restricción y estimar más eficientemente. En el caso general, lo que vamos a hacer es incorporar la posibilidad de que haya un conjunto de restricciones lineales, M restricciones lineales, y las vamos a escribir todas juntas como esa primera formulita que hay ahí, que es A mayúscula sub M por K multiplicado por beta sub K por 1, y eso es igual a C por M sub M por 1. Eso será la manera de escribir en forma matricial un conjunto de restricciones lineales que podemos considerar para un determinado modelo. El planteamiento matricial pues consiste en lo que ustedes tienen ahí, no se lo voy a leer todo junto, pero la idea es que estamos intentando minimizar una suma residual sometida a un conjunto de restricciones lineales que ahora vienen dados por A beta igual a C. Ese sería el problema que intentamos resolver. Ahora la solución va a ser un conjunto de betas, un vector de betas, va a ser diferente del si hay o no hay restricciones, y eso es lo que vamos a intentar conseguir. Vamos a intentar conseguir una expresión para beta estimado que incorpore las restricciones que estamos considerando, donde lambda es un vector de dimensión
m por 1 y lambda es un conjunto de multiplicadores de Lagrange que hay uno por cada restricción. El estimador nuevo, que se llama beta estimado sub R mayúscula, es un estimador parecido al de mínimos cuadrados, pero está como corregido en una determinada dirección. Está corregido justo en la dirección de las restricciones. Y entonces el estimador de mínimos cuadrados restringidos será insesgado solo si las restricciones son ciertas, y esa es la primera propiedad. Luego, el estimador de mínimos cuadrados restringidos satisface las restricciones de forma exacta porque han sido construidos así. Y entonces, en el caso infrecuente pero posible de que mínimos cuadrados restringidos y mínimos cuadrados ordinarios coincidan exactamente, eso es porque las restricciones se cumplen exactamente. Pero eso no es frecuente. Eso es posible, pero no es frecuente. Y lo que estamos haciendo aquí, estamos estimando por mínimos cuadrados restringidos, estamos incorporando más información con la idea de conseguir estimadores que sean más eficientes. O sea que mínimos cuadrados restringidos es más eficiente que mínimos cuadrados ordinarios. La matriz de varianzas y covarianzas va a ser más pequeña. Hay otra forma de calcular el estimador restringido que consiste en incorporar las restricciones dentro de la función que estamos intentando estimar. Y, por ejemplo, en el caso de la función de producción Cobb-Douglas, vamos a tener que, si tenemos la restricción de que tenemos rendimientos constantes a escala, entonces esa restricción la podemos sustituir en la fórmula y podemos estimar el modelo de una manera simple con la restricción. Esto es una curiosidad, pero suele estar en los exámenes y por tanto es bueno que ustedes practiquen haciendo una o dos ejemplos de esto para tener un poco de soltura a la hora de sustituir un parámetro en otro y poder resolver la ecuación de una manera simple y rápida. Una forma práctica de llevar a cabo los contrastes de diferentes hipótesis consiste en utilizar las sumas residuales. Las sumas residuales ya hemos visto en algunas ocasiones anteriores que se usan en la práctica bastante, y de lo que se trata aquí es de ver cómo podemos utilizar las sumas residuales para distinguir entre dos hipótesis alternativas referidas a un mismo modelo y referidas a una misma manera de estimación. Entonces lo que tenemos aquí es un modelo que es la suma restringida y el otro la suma sin restringir, SR mayúscula, SRR mayúsculas también, y tenemos dos sumas residuales diferentes, una restringida y otra sin restringir. Lo primero que hay que darse cuenta es que la suma restringida siempre va a ser mayor, y lo segundo, que la idea básica es que cuando las dos sumas residuales están próximas, entonces podemos decir que los dos modelos son equivalentes y podemos utilizar el modelo restringido, y cuando no están próximas, entonces no podemos decir que sean equivalentes y no podemos utilizar el modelo restringido, sino el sin restringir. Vamos a utilizar para contrastar esta hipótesis de las diferencias entre las sumas residuales una distribución f de Snedeker que vamos a ver enseguida. La distribución f de Snedeker es útil en muchas circunstancias,
Y lo que vamos a ver aquí es que efectivamente la f de Snedeker que tienen ahí abajo tiene sentido, es igual que la que hemos visto anteriormente para contrastar hipótesis relativas a varios parámetros o a todos los parámetros, y es interesante. Lo que pasa es que es muy torpe para manipularla. Son vectores y matrices y eso es complicado de manipular, sobre todo cuando son muy grandes. En la práctica lo que vamos a hacer es una de dos cosas: o bien le pedimos al software que estemos utilizando que nos lo haga, que nos haga el contraste, que lo hace siempre de forma sencilla, y otra cosa que podemos hacer es montarnos un contraste basado en sumas residuales. El contraste basado en sumas residuales es más fácil porque los SRR y SR son escalares y entonces vamos a poder operar fácilmente con esos números eh, sin ninguna dificultad. Entonces lo que vamos a hacer aquí, mirando a la fórmula de abajo y a la derecha, SRR menos SR partido por SR y multiplicado por T mayúscula menos K partido por M, lo que estamos haciendo ahí en esa fórmula es lo siguiente: estamos mirando la diferencia de sumas residuales entre la restringida y la sin restringir. Por cierto que esa fórmula está mal, debería ser SR menos SRR, porque la mayor siempre es la de las sumas restringidas. No, perdón, está bien, pero insisto, es suma residual restringida menos suma residual partido por suma residual. Esa es la forma en que se debe hacer. Y aquí lo que tenemos es que está multiplicado por T mayúscula menos K partido por M. ¿Por qué la M? Pues porque está tomando la media de las sumas, de la diferencia de sumas residuales que hay en el numerador de la izquierda. O sea, por eso estás dividiendo por M. Y luego estás dividiendo por M el denominador, o sea, multiplicando el numerador por T mayúscula menos K, porque ese es el número de grados de libertad con el que se calcula el modelo sin restringir. O sea que esta fórmula F es exactamente igual que otras muchas que hemos visto y que no tiene más tripas que lo que tiene cualquiera de ellas. Entonces, bajo la hipótesis nula de que los dos modelos son aproximadamente iguales, entonces este estadístico que estamos computando aquí se comporta como una f de Snedeker con m grados de libertad del numerador, que es el número de restricciones que se están contrastando, y t menos k grados de libertad del denominador, que es el número de grados de libertad con el que se estima el modelo sin restringir. O sea que este sería la manera normal de hacer un contraste en general con sumas residuales, y en este caso pues se particulariza para el caso de que haya dos modelos, uno esté anidado en otro y sean diferentes en por lo menos una variable explicativa. Luego tenemos aquí otro ejemplo de cómo llevar a cabo el contraste que les acabo de comentar utilizando la salida de ordenador y, y un papel y un lápiz, porque lo que nos está diciendo es cómo calcular el estadístico. Pues cogemos la suma residual del modelo restringido, le restamos la de sin restringir, dividimos por la de sin restringir, multiplicamos por el número de observaciones, que es 1471, le restas el número de variables que estamos utilizando para estimar el modelo sin restringir
y estamos aquí contrastando solo una restricción, que es la restricción de que sexo por edu tenga un coeficiente que es 0. Entonces, ese valor computado 0,13 es muy pequeño, es más pequeño que el valor crítico, que está en torno a 2 o 2 y algo, y por tanto no rechazamos la hipótesis de que sexo por edu sean irrelevantes. Si se fijan aquí, el contraste F 0,13 es el cuadrado del contraste T, que vale 0.3671. O sea, el contraste T en la parte de la izquierda, sexo por edu, es 0.36. Pues el cuadrado sería el 0.134, y este tipo de relación se da siempre cuando estemos tratando una sola variable, el contraste relativo a una sola variable.